Muy buenos días para todos nuestros hermanos y amigos, una vez más por aquí compartiendo la palabra del Señor. Estamos haciendo un recorrido por las Escrituras y hemos llegado ya a la primera epístola a los tesalonicenses. Nos ubicamos ahora en el capítulo 4. El apóstol Pablo está elogiando a la iglesia de los tesalonicenses porque a pesar de ser una iglesia nueva, apenas tendrían algunos meses de haber llegado al Evangelio. Pablo les había dado instrucciones, les había enseñado doctrina y los tesalonicenses habían copiado. Habían aprendido muy bien la palabra y estaban dando ejemplo y estaban evangelizando el mundo. Predicaban a muchas personas, salían de sus casas para predicar. Los estaban persiguiendo, los amenazaban, sus vecinos, sus familiares inconversos, les causaron sufrimientos, pero ellos, al igual que los creyentes judíos que se habían convertido también al Evangelio, estaban ahora siendo perseguidos. Sin embargo, no se intimidaban, sino que seguían adelante. Pablo envía entonces a unos varones. A la cabeza de esta encomienda estaba Timoteo, para que se informaran de cuál era la situación en Tesalónica, qué estaba pasando. Y Timoteo regresa con buenas noticias. Le dice a Pablo que las personas de Tesalónica, estos tesalonicenses que se habían convertido al Evangelio, estaban fortalecidos y fuertes y predicando la palabra del Señor a sus vecinos y habían salido a otras ciudades para llevar el mensaje del Evangelio y que nada se intimidaban, sino que eran valientes y eran esforzados. Esto le trajo a Pablo un gran ánimo y entonces él escribe esta primera carta para seguirlos animando a que de ninguna manera fueran a retroceder, que así era como debían comportarse, que iban a ser ejemplo y noticia en el mundo entero, que mucha gente iba a leer, a darse cuenta acerca de ellos, de cómo es que se vive el Evangelio. Cuando llegamos al capítulo 4, les está diciendo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, que no retrocedan de ninguna manera, sino que sigan comportándose como santos del Señor. En este capítulo, Pablo sigue hablando acerca de la santidad, del amor, y ahora enfatiza en la venida de Cristo. Este capítulo comienza con ese ruego de andar en santidad, que de la manera que ustedes vieron o nos vieron a nosotros conducirnos muy ejemplarmente delante de ustedes. Esto lo dice Pablo con humildad, sin ninguna arrogancia. Cuando una persona está siendo ejemplo para sus hermanos y les dice, imítenme, hagan lo que les he enseñado, no solo con mis palabras, sino con mi vida, no necesariamente está hablando con orgullo. Puede hacerlo con toda sencillez si es que de verdad puede dejar algo que copiar. Entonces, este capítulo inicia hablando de la santidad y termina hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia, que el Señor viene a llevar su iglesia y es una iglesia que busca la santidad, que busca la santificación. Sin embargo, Pablo habla de este arrebatamiento, de este levantamiento de la iglesia, de los creyentes, como recordando, por ejemplo, al profeta Elías o recordando a Enoc. La Biblia dice en Génesis, en el capítulo 5, que Enoc caminaba con Dios, que Enoc agradaba a Dios, como también lo dice Hebreos en el capítulo 11, versículo 5. Enoc agradaba a Dios y entonces Enoc fue llevado al cielo vivo. Él nunca murió hasta hoy día. Él fue trasladado vivo. Fue el primero en ser llevado vivo al cielo. Parece que Pablo está recordando a Enoc y le dice a ellos que también de esa manera el Señor vendrá a
a llevar a los creyentes, a sus hijos, y les dice, manténganse en santidad, avancen, vayan como quien camina de nivel en nivel. Esta palabra nivel a veces es muy mal usada en algunas predicaciones porque encuentro a personas diciendo, lo que pasa es que yo estoy en otro nivel, estoy en el nivel 5, en el nivel 7, así hablan unas cosas que sinceramente no tienen coherencia. Entonces aquí he usado esta palabra de nivel no para que nos sintamos tan orgullosos y soberbios creyendo que somos mejores que otros, no, sino para hablar del crecimiento en cuanto a la santidad, a la integridad, a las cosas hermosas que tiene la palabra del Señor, a una vida práctica, en cuanto a escuchar la palabra y no olvidarla, sino cada día atesorarla y vivirla, practicarla delante de la gente que no conoce al Señor. Eso es caminar como subiendo escalones, como nuevos logros de santidad. La santidad es un proceso, no es un logro. Nadie logra ser santo. Simplemente está en el proceso de la santidad. Todo creyente está en ese proceso, especialmente los creyentes que oyen la palabra realmente con atención, con el corazón, que abren su alma para que puedan recibir la palabra realmente y vivirla, entonces ellos están en ese proceso de santidad. Y Pablo les dice, bueno, así como ustedes han visto y también han seguido nuestras instrucciones porque les dimos instrucciones. Pablo dice, cuando estuve allá con ustedes les hablé con autoridad de parte del Señor de las cosas que deben hacer para que puedan agradar al Señor. Bien, nosotros, por más que nos esforcemos, nunca podríamos agradar al Señor. Lo que podemos hacer es descansar en Cristo. Y al descansar en Cristo, vamos a agradar al Señor. Y es lo que Pablo busca aquí de ellos, que ellos puedan agradar al Señor al hacer caso de la palabra que han escuchado. Algunas personas piensan que se trata de grandes esfuerzos para tener contento a Dios. No, descansar en Cristo es simplemente negarse, negarse a las cosas humanas. No tendríamos que hacer tantos esfuerzos si amáramos al Señor tanto como deberíamos amarlo. Nos parece tan difícil hacer esfuerzos para ser santos sencillamente porque amamos la carne, amamos las pasiones terrenales muchas veces y no amamos al Señor Jesucristo lo suficiente. Si amáramos al Señor Jesús lo suficiente, no sería tan difícil entonces no tener otras relaciones. El mundo nos ofrece muchas relaciones, relaciones paganas, mundanas, pecaminosas, en todos los sentidos y todas las direcciones. Y nos parece tan difícil serle fiel al Señor porque nos gustan esas cosas mundanas como hombres terrenales y carnales. Necesitamos, como Pablo dijo a los Gálatas, andad en el Espíritu. Descansar en Cristo, amarlo a Él, buscarlo a Él, anhelarlo cada mañana, cada día, que sea nuestra pasión. Así no nos va a parecer tan difícil poder agradar a Dios. Así de que Pablo les dice, acuérdese de todas las instrucciones que les dimos, recuérdenlo y con sus vidas, con diariamente una vida de santidad que está en proceso de verdad a la santificación, pueden agradar al Señor porque todo el que está en Cristo agrada al Padre. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Y que os apartéis de fornicación. La palabra santidad, santificarse, significa apartarse. Santidad significa apartado. ¿Apartado de qué? De todas las cosas mundanas. El creyente, para apartarse de la cosa mundana, no tiene que irse a vivir en una montaña. No tiene que irse a vivir al desierto del Sahara. Y cuando le pregunten qué hace viviendo en medio del desierto, aquí, en este solazo de día, en este frío tan terrible de noche, lleno de tierra, de escorpiones y serpientes, ¿qué hace viviendo aquí tan solo, tan solitario, tan abandonado? ¿Qué es lo que sucede? Es que quiero vivir en santidad. Entonces hay que vivir en medio de este desierto, o en medio de este bosque, o en medio de esta montaña virgen donde nadie habita, sino por ahí unas cuantas fieras del monte, es que quiero vivir en santidad. Eso no es lo que Dios quiere. Apartarse del mundo no es irse a vivir en esa soledad ermitaña. Apartarse del mundo es negarse en medio del mundo.
estar conscientes de que vivimos en medio de un mundo pagano, de personas mundanas, que aman el placer, que aman toda clase de pecado y podamos vivir en medio de ese mundo apartados para el Señor, negándonos a todo lo que el mundo ofrece. Lamentablemente hoy muchas iglesias no tienen nada que envidiar al mundo, pues lo hemos escuchado en los púlpitos. Algunos predicadores dicen, no tenemos nada que envidiar al mundo, porque aquí tenemos bailarines iguales a los del mundo. No tenemos nada que envidiar al mundo, porque aquí tenemos cine igual que en el mundo. No tenemos nada que envidiar al mundo, porque aquí en las iglesias ya está el mundo. Qué lamentable, qué triste que les parece un éxito haber metido el mundo a la iglesia. La desgracia, la impiedad, la catástrofe, lo oscuro, las tinieblas se han metido en las iglesias y a muchos les parece que tenemos éxito porque ya somos iguales al mundo. El éxito verdadero no consiste en que las iglesias sean mundanas, en que los evangélicos tengan sus casas llenas de paganismo, de impiedad, de maldad y de toda vulgaridad y maldición. Eso no es éxito. Meter al mundo en los hogares y en los templos no es éxito. El verdadero éxito es vivir apartado del mundo, viviendo en medio del mundo, como luminares en el mundo, como dignos del Evangelio, del llamado que se nos ha hecho tan poderoso, viviendo en medio de un barrio, de una urbanización, de una ciudad, de una comunidad pagana y totalmente arrastrada por la impiedad, y vivir como lumbreras en medio de ese mundo pagano, vivir distinto, diferente, hablar, comportarse, ser una persona distinta, sin ser arrogante, sin sentirse orgulloso y diciéndoles a los demás, yo sí soy santo mientras que ustedes son pecadores y fariseos. Yo sí soy bueno mientras que ustedes van al infierno. Eso no es vivir en santidad, es vivir con mucha humildad, dejando que los demás observen que sí podemos ser diferentes, que sí podemos parecernos a Cristo aún viviendo en medio de este mundo pagano. Nadie se ensalce a sí mismo diciendo yo soy santo. Dejen que otros digan, esta persona se parece a Cristo. Esta persona vive como un santo, parece un santo. Que lo digan otros, otros hermanos, que lo digan otros vecinos, que lo digan la familia, que los demás observen nuestro caminar y le digan como dijeron aquella noche a Pedro, tú te pareces a ellos, hablas como ellos, que la gente pueda notarlo, que nos parecemos realmente a Cristo. Así de que eso es lo que está buscando Pablo y le dice, ustedes apártense para Dios, vivan en santificación y sobre todo apártense de la fornicación. ¿Y por qué les dijo esto? Porque ese es un pecado que ha estado de moda en todas las épocas de la historia. La fornicación se impuso desde el principio, desde los primeros años. Los hombres siempre buscaron el placer sexual hasta el día de hoy. Así de que hombres y mujeres, el Señor recomienda, exhorta al Espíritu Santo por medio de esta carta, que estemos apartados de toda fornicación porque es uno de los pecados y las tentaciones más fuertes que han enfrentado todos los humanos en todas las épocas de la historia y les ha parecido que es imposible vencer. Pero el Señor sabe que todos podemos vencer y entonces dice, apártense de ese tipo de pecados que practica el mundo. Para ellos es normal conseguir novias solo para fornicar, tener mujeres y amantes para fornicar y no conformarse con tener un hogar en santidad y ser apartados para el Señor. Así de que Él recomienda y exhorta en el versículo 4 que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa, que las esposas sepan estar sujetas a su propio marido en santidad y en honor. Ese es el programa de Dios para la iglesia. Ese es el programa cristiano, que cada uno sepa tener su vida, su vaso, su hogar, su esposa en santidad, en honor, que puedan dar ejemplo a sus hijos de lo que es la fidelidad. Ese es un gran reto para hombres y mujeres de todos los tiempos, pero creo que, como siempre decimos, especialmente hoy cuando a medida que avanza el tiempo, la ciencia, la humanidad y todo, la maldad se va multiplicando y aparecen nuevas formas de maldad. Es tanto, y no mencionaré mucho sobre lo siguiente, es tanta la maldad que hoy en día están fabricando muñecas de caucho y muñecas electrónicas y robots que sirven como placer
para mujeres y para hombres, o para hombres y mujeres. Están construyendo este tipo de muñecas, de robot y de distintas formas, imágenes que pueden servir a los hombres y mujeres para estos placeres. Hay que tener una mente endemoniada, totalmente esquizofrénica para hacer algo así. Así de que el Señor está exhortando, apártense de fornicación. Bien, la palabra del Señor nos sigue diciendo, no vivan en pasiones desordenadas como viven los gentiles, porque ellos no conocen a Dios. Es que lo que Dios instituyó fue el matrimonio para los que no desean estar solos. No es bueno que el hombre esté solo. Si no quiere estar solo, la carta a los Corintios también nos dice, la primera carta, capítulo 7. Bueno, si te casas, no pecas. El hombre que está solo y desea casarse debe tener una esposa en santidad y honor. Esa es la visión de Dios para los cristianos. Esa es la visión de Dios para el hombre. Esa es la visión de Dios para el matrimonio. Que no estén acusados como los impíos, que no vivan como los impíos, que siempre están pensando en aquellos placeres, no vivan en pasiones desordenadas, no tengan su hogar en santidad, que la esposa sea respetada y respetable, que sea la amada y la amante de su esposo, que ella sea quien lo quiere, quien lo busca, quien lo llama, quien lo espera y lo respeta, y el hombre de la misma manera. Eso es lo que Dios quiere. No podemos legalizar de ninguna manera como hacen los gentiles paganos, legalizar los pecados de diferentes maneras como lo hacen ellos. No, el Señor quiere que cada matrimonio viva conforme a lo que Él ha establecido, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y hemos testificado, el Señor es vengador de todo esto. Nos está diciendo Pablo que el Señor observa nuestra manera de caminar. Él observa cada día si realmente estamos en Cristo, si deseamos agradarle, si las intenciones de nuestro corazón y acciones son para que Él nos vea caminar, que no defraudemos a nadie, que no robemos a nadie, que no hagamos daño a ninguno, que no causemos ofensas en donde el Evangelio sea pisoteado, burlado, donde tengamos que ser acusados en tribunales de la tierra y presos y burlados. El Señor es vengador de todo esto. Así de que deberíamos tener temor de un Dios que aunque nos ama, nos protege, nos sustenta, nos trata como a hijos, Él no va a pasar por alto nuestras ofensas que le hagamos, sobre todo con alevosía, con desafío, sabiendo que las cosas son malas, se hagan. El Señor no va a perdonar estas cosas. Todos debemos vivir de manera que se muestre en nuestra vida el temor a Dios, que ninguno sea insensible, que ninguno sea violento, que ninguno hable diciendo, ¿qué me importa lo que Dios piensa? Así de que todos tenemos que comprender que Dios está mirando nuestro caminar y recompensando nuestra fidelidad y dándonos fuerza en cualquier momento de tentación, en cualquier situación adversa donde pensemos que no somos capaces de caminar. Dios se ocupa de los detalles. Él, todo detalle de nuestra vida. Si nosotros en las cosas más pequeñas que parecen insignificantes nos fijamos en si a Dios le agrada, lo hago así. Dios también se fijará en esos detalles y Él es muy tierno para eso. Si nosotros en los detalles decimos a Dios le agradará o no le agradará, entonces Dios también recompensará estas cosas. Él es bueno. Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación, dice el versículo 7. Entonces el llamado de Dios no es a ser inmundos. No hablemos como inmundos. Hay gente cristiana que tiene un vocabulario perverso como los del mundo. Palabras morbosas, chistes con doble y triple sentido. Algunos le llaman a esto chistes verdes, morados. Bueno, no importa el color. No seamos inmundos. No hablemos como gente inmoral. No tengamos las conversaciones ni las acciones de los impíos, sino que cada uno, en cambio de degradarse, pueda dejar el proceso que Dios está haciendo en nuestra vida de santificación hasta que nosotros podamos ver cómo es que avanza nuestra vida por causa de habernos puesto en las manos del Señor y podamos sentir gozo y alegría.
El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero al caer en el huerto del Edén, perdió esa gracia, ese favor y se fue degenerando hasta los hombres que tenemos hoy en día, que realmente es asqueroso escuchar sus conversaciones. Y la verdad es que hablan tantas cosas horribles, tienen tantas acciones ridículas, absurdas, inmaduras, totalmente insensatas. Parece que la humanidad sufriera de un síndrome de imbecilidad. Entre más cosas tontas se digan y absurdas se hagan, son calificados de más astutos, más vivos y más se les aplauda, más se les aplaude. Nosotros vivamos totalmente en contra de este sistema, caminemos en contra del río en el que caminan las multitudes, los millones de personas en el mundo. Así que el que desecha estas cosas, dice Pablo, el que desecha estos mensajes, estas exhortaciones y consejos, no está desechando al hombre, dice Pablo, no es a mí que les predico y les enseño, sino que desecha a Dios. Entonces el que desecha la palabra de Dios no ama a Dios, es un mentiroso cuando dice yo amo a Dios sobre todas las cosas. Claro que no, está desechando a Dios que nos dio su Espíritu Santo. Todo aquel que desecha las instrucciones de Dios, pues sencillamente está pisoteando la sangre de Cristo. Y si alguno rechaza a Cristo, pues también será rechazado por el Señor. Jesús dijo, si alguno se avergüenza de mí delante de los hombres, pues yo me avergonzaré delante de mi Padre, también de Él, y delante de los ángeles en el cielo. Si alguno sencillamente me niega porque prefiere vivir en las cosas del mundo, pues yo también le negaré delante de mi Padre. Los creyentes no se avergüenzan del Señor ni de decir, soy un santo de Cristo y no puedo participar de estas cosas. Muchas gracias, paso de largo y los dejo a ustedes en su pecado, ya que no quieren escuchar al Señor. Pero yo quiero agradar a mi Señor. El Señor también se pondrá en pie, como si nosotros lo mereciéramos, pero sin merecerlo, y aplaudirá cuando entremos al reino de los cielos. Vengan aquí los benditos de mi Padre a las moradas eternas, y el Señor mismo nos recibirá con aplausos y con un abrazo. Venga aquí, hijo mío, pase a la morada que he preparado para ustedes. Entonces, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Los creyentes manifiestan que son hijos de Dios cuando se aman unos a otros, cuando tienen un corazón de respeto, de amor fraternal, de hermanos de familia. Eso es el cristianismo, cuando los cristianos no están hablando unos contra otros, haciéndose daño, enguerrillados, llenos de odio, de peleas, de divisiones, sino que manifiestan el amor porque esa es la voluntad del Señor. Así que los creyentes allá en Tesalónica, ellos se caracterizaban por ese amor a los cristianos, amaban a Macedonia, a todos los vecinos, a todas las personas y salían con ese cariño y ese entusiasmo a predicarle a todos. Y Pablo les dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis más y más en ello, o sea, no lo descuiden. Ustedes aman a sus hermanos y a los vecinos y al prójimo. Sí, sí, le estamos predicando a todos, Pablo. Predicamos aquí y allá, salimos, llevamos el Evangelio, llevamos Biblias, llevamos Nuevos Testamentos, llevamos literatura. Estamos enseñando la palabra por todos lados, Pablo. ¿Qué más debemos hacer? Bueno, quiero que sigan creciendo en ese amor. No es que se mantengan ahí, no, sigan creciendo, que cada día se manifieste más respeto entre ustedes, más amor entre ustedes, más ternura, buenas palabras, siempre con cariño. Cada uno llama a su hermano con mucho cariño y respeto. Quiero que crezcan en eso. El amor entre hermanos es muy importante porque es un gran ejemplo de unidad para este mundo impío que vive en guerra y en cañonazos, donde se lanzan cañonazos de nación a nación y se odian unos a otros y se amenazan día a día de destrozarse entre presidentes y entre naciones, entonces que vean a un pueblo que es totalmente distinto a ellos. Pero lamentablemente ellos también han tenido que observar cómo las iglesias están fabricando bombas atómicas para lanzarse cañonazos unos contra otros. Asambleas de Dios contra cuadrangulares, cuadrangulares contra la luz del mundo contra el retorno de Cristo y todos tienen su armamento para asesinarse unos a otros. Qué triste que tengan que ver ese ejemplo. Qué bueno que todos pudiéramos estar unidos en la verdad,
que todos habláramos el mismo lenguaje de amor y de verdad, la misma doctrina que nos enseñó el Señor Jesús, y no todas estas locuras que están hablando en algunas iglesias que lo que causan es división y odios y rencor y resentimientos, porque son engaños, estratagemas, estrategias. Por ahí me enviaron un video de una campaña donde trajeron a un predicador. Bueno, no lo trajeron, creo que es del mismo país. Traen a un predicador joven, por cierto, y como dice la palabra, que no sea un neófito para que no caiga en la condenación del diablo, porque los ignorantes lo único que hacen es predicar herejías. Y traen a este muchacho que adivina el número de cédula de la gente y con adivinar el número de la cédula no sé qué trucos usa para decirle, bueno, tú estás viviendo esto, aquello, y le averiguará por Facebook, no sé cómo lo hace, es un mago, adivino, es brujo, no sé qué, pero lo traen como predicador y evangelista para que le adivine la vida a la gente con el número de la cédula. Pero ¿qué es esto? ¿Qué hechicería tan absurda es esto? ¿Y eso para qué sirve? Amados hermanos, ¿por qué rayamos al borde de la ridiculez como predicadores? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué evangelio es ese? Pablo dijo, si uno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, sea anatema, separado de Dios, cortado, sea un maldito, porque nadie puede predicar otro evangelio. ¿Qué locuras están predicando? Bien, Pablo sigue adelante y dice, procurad tener tranquilidad ocupándose en sus negocios cada uno, trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, todos trabajando duro. Ninguno robe ni agravie, no pida prestado para luego no pagar. No, no lo hagan. Trabajen, consigan las cosas con su esfuerzo. No estén quitándole a la gente sus cosas, sus bienes. No estén quitándole a nadie nada. Ustedes trabajen, trabajen en cada uno en lo que Dios lo ha puesto. Por eso los trabajadores, los pastores deben ser muy trabajadores. Los predicadores deben ser trabajadores. ¿En qué trabaja un ministro de Dios? Ocupado totalmente en las escrituras, en la oración, en la predicación, en ir a las calles, en extender el evangelio, en dar consejería, orar por todos los que le llaman y le dice, ore por mí. El predicador, el pastor debe ser una persona de trabajo, así como el mecánico se concentra en reparar sus vehículos. Así como el deportista está tan entregado a su deporte, así como el científico en inventar nuevos métodos y cosas y emprendimientos, así como el empresario se levanta desde las 4 de la mañana porque tiene empleados que atender y los fines de semana tiene que cancelar a todos sus empleados. El ministro de Dios está desde temprano parado en las cosas, está en los desafíos que la vida le presenta, está en oración delante del Señor y en estudios profundos y llevando el mensaje a todo rincón del mundo. Estos mensajes deben recorrer toda Asia, toda Europa, toda América, Australia, Oceanía, los océanos, los mares. Toda América debe ser llena del Evangelio de Cristo. El mundo entero, la tierra, África debe ser llena del Evangelio de Cristo. Tenemos demasiado trabajo. Yo no sé cómo algunos tienen tiempo para ver telenovelas. Si el mundo está lleno de impiedad y nosotros somos los llamados a extender el Evangelio, los ministros, los predicadores, los evangelistas, somos llamados a esto. Todo cristiano debe contribuir con su semilla de llevar el Evangelio a todo rincón de la tierra. No tenemos tiempo para vagancia. Así de que estamos ocupados en la obra del Señor y estamos ocupados en sostener nuestros hogares, nuestros hijos, en sacarlos adelante. Todos debemos ser trabajadores. Así de que nadie debe estar envidiando a otros, sino con sus propias manos trabajar, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, que no los vean a ustedes como si estuvieran muertos de hambre, tratando de quitarle a los demás o envidiando a los demás. Nada, nosotros trabajamos y Dios multiplica, Dios provee, Dios bendice, Dios abre puertas, Él lo hace. Hay que estar ocupados y Dios se encarga de nuestras cosas, mis amados hermanos. Así de que estamos esperando la venida del Señor, sí. ¿Cuándo puede regresar el Señor? No lo sabemos, en cualquier momento podría venir el Señor, ¿sí? Él puede hacerlo cuando Él quiera. Ya el tiempo está cumplido, las señales se han cumplido, guerras, rumores de guerras, falsos profetas, religiones, sectas, herejías, odios, pestes, hambres, terremotos, maremotos, todo lo que el Señor dijo se ha cumplido. Así de que en cualquier momento el Señor regresa.
Pero eso no significa que vamos a estar vagueando por allí sin hacer nada y sin oficio, porque el Señor está que regresa. Al contrario, muy ocupados todos en nuestras labores, muy ocupados, pero especialmente llenando nuestro espíritu de la palabra de Dios y llenos de santidad, porque el Señor regresa. Así de que todos en sus responsabilidades. Eso es lo que dice el apóstol y por eso cierra con este versículo, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Porque Él en este momento va a pasar a hablar acerca de los que mueren, de el arrebatamiento, de partir con el Señor, de todas estas palabras y consejos y exhortaciones para que tengamos esperanza a la hora de encontrarnos cara a cara con el Señor. Bueno, mis amados hermanos, hoy podemos dejar aquí y en el próximo episodio continuamos de por qué Pablo nos exhorta a la santificación, ya que estamos esperando al Señor. Nos vemos.